¿Qué pasa, mis macizos del YouTube? Sean muy bienvenidos a este nuevo video. Ahora traemos el Pro Gol Revancha 2051, mis macizos. Como comentario, por ahí ya vamos mejorando un poquito ya en los aciertos. En el 2049 nos fue un poquito mal, y aquí en este 2050 pues le atinamos a 4 y todavía falta por aquí algún partidito, el del West Ham contra el Aston Villa. Ya llevamos algo de mejoría, aunque también, para ser sinceros, hubo bastantes sorpresas, tanto en el fútbol mexicano como en el español, en diversos países, ¿verdad? Pero bueno, si son nuevos aquí en el canal, macizos, consideren suscribirse, eso apoyaría mucho aquí al canal. Y también déjenos sus comentarios positivos, por ahí cada vez estamos creciendo más, mis macizos. Sean muy bienvenidos a este pronóstico que traemos del Pro Gol Revancha 2051. Bienvenidos aquí con el macizo del YouTube. ¡Ánimo! Bien, mis macizos, arrancamos. Bien, este 2051 estará a la venta del lunes 30 de noviembre, macizos, al viernes 4 de diciembre. Hasta las 9 de la noche dejan meter estas quinelitas. Los juegos se llevarán a cabo del sábado 5 al domingo 6 de diciembre. Bien, arrancamos con el casillero número 1. Se enfrenta el León contra el Guadalajara. Cabe recalcar que son partidos de vuelta, ya son semifinales aquí de la Liga MX. Por aquí tenemos que el León tiene un momio, ahorita lo están marcando, el del día miércoles, de un 2.30 a un 2.40 del Chivas. Estos momios los estoy sacando aquí de Flash Score, ahí como comentario para los que quieran darle una checadita. Bien, estos partidos son muy parejos, mis macizos. Son partidos sumamente parejos, ya que vimos que hubo bastantes sorpresas. Por ahí quedó fuera el América, quedó fuera también por ahí el Pachuca. Quedaron fuera varios que venían jugando muy bien. Pero bueno, así es esto del fútbol, ¿verdad? Entonces, sin más, vemos que el León en el partido de vuelta, yo lo veo un poquito más estable que el Guadalajara. El Guadalajara trae buen juego, más sin embargo, lo único que trae, pues ahora sí que es el chavo este que está metiendo los goles. Y el León trae un poquito más de juego en equipo, ¿verdad? Como lo vimos, sí se vio ya un poquito más estable en el juego de vuelta, y tuvo bastantes ocasiones por ahí de gol. Bien, sin más, en este primer resultado del casillero 1, me voy ligeramente favorito a local, León. Casillero 1 local, macizos. Vámonos al casillero número 2. Se enfrenta el Pumas contra el Cruz Azul. Igualmente es el partido número 2, el partido de vuelta. Será disputado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Bien, como vimos, el Cruz Azul se vio bien con el Tigres. Por ahí en el primer juego les metió bastantes goles. Y el Pumas nada más avanzó con un solo gol ahí de visitante. Entonces, como podemos ver aquí, quedaron 0-0 en el de vuelta, el Pumas con el Pachuca. Y en el primero, como comentamos, les metió un golecito. Cabe recalcarlo, ya para concluir el Guardianes 2020, por aquí el Pumas le metió 2 golecitos al Cruz Azul de visitante. Entonces, el Cruz Azul cerró sin goles frente al Tigres. Este partido es parejo, macizos, un parejo. Yo me voy aquí con un empate en el partido de vuelta del Pumas frente al Cruz Azul. Partido 2, macizos, empate. Vámonos ahora al partido 3. En el partido 3 se enfrenta el Levante contra el Getafe. Por aquí ya es la jornada 12 de la Liga Santander en España. El Levante trae un momio de 2.87 frente al Getafe de un 2.55. En la clasificación tenemos que ambos están intermedios bajos. El Getafe en 11º sitio con 13 puntitos, mientras que el Levante está en penúltimo en el lugar 19 con 8 puntitos nada más. Partido de ambos equipos flojones, partido también, por qué no decirlo, no, tal vez un poco aburrido. Empate igualmente aquí en este casillero 3, macizos. Vayan anotando ahí, por favor. Vámonos ahora al partido número 4, casillero 4. Igualmente en España se enfrenta el Sevilla frente al Real Madrid. En los momios tenemos el Sevilla de local con 2.75 frente a un 2.45 del Real Madrid. Por aquí muy parejos en la clasificación.
tenemos al Real Madrid en cuarto y al Sevilla en quinto, con 17 y 16 puntos respectivamente. Últimamente, por aquí el Sevilla lleva 3 juegos al hilo, lo veo yo un poquito más estable, mientras que el Real Madrid no encuentra su lugar, no encuentra por dónde. Entonces, yo aquí me voy a inclinar con el Sevilla, mis macizos. Sin más preámbulos, Sevilla gana en este casillero número 4. Ahora vámonos, macizotes, al casillero número 5, igualmente es en España, la jornada 12, se enfrenta el Osasuna contra el Real Betis, 2.90 de momio para el Osasuna, mientras que el Real Betis tiene 2.45. En la clasificación vemos que también los dos están intermedios bajos, en el lugar 14 y en el lugar 15 respectivamente, el Real Betis y el Osasuna, con 12 y 11 puntitos. Por aquí tenemos que el Real Betis lleva 4 perdidos y un solo ganado en sus últimos 5 juegos, mientras que el Osasuna lleva 3 perdidos, un empatado y un ganado. Por aquí también un partido bastante disparejón, ambos andan mal, ambos andan perdiendo. De los últimos 2, los 2 perdidos. Bueno, aquí también me voy con el empate, macizos, ahí para que le empiecen a anotar también ahí en su quinelita. Bien, macizos, continuamos por aquí. Ahora en el casillero número 6, nos vamos hasta Inglaterra. En la Premier League ya es la jornada número 11. Se enfrenta el West Ham frente al Manchester United. Por aquí en los momios tenemos que el local es de 3.60 frente al visitante el Manchester United un 2. Hay que recalcar aquí que el número es limitado de espectadores, pero sí va a haber algo ahí de tribuna ahí para los locales. Bien, tenemos que el Manchester United se encuentra en octavo con 3 victorias ligadas al hilo. Cabe mencionar que el Manchester United por aquí había estado siendo un poquito disparejo en sus últimos juegos, pero ya está retomando otra vez marcha. Por aquí el West Ham lleva también 2 partidos ganados al hilo y lleva 2 empatados y 1 perdido en sus últimos 5 partiditos respectivamente, ¿verdad? Bien, sin más, yo aquí veo un partido algo parejo, pero me voy a inclinar por el Manchester United. Se ve jugando mejor, se ve ya enrachado, se ve con goles, y vámonos con la visita del Manchester United, macizos. Bien, en el casillero 7 se enfrenta Eintracht Frankfurt versus Borussia Dortmund. Esto ya en la Bundesliga en Alemania, macizos. Ya es la jornada número 10. Y de momios por aquí tenemos un 4.20 para el Frankfurt, mientras que el Borussia Dortmund tiene un 1.72. Este juego sí es sin espectadores. Y vemos que en la clasificación el Borussia Dortmund va en cuarto lugar. Lleva 18 puntitos. Más sin embargo su último juego lo perdió. Lleva 3 victorias, 2 derrotas en sus últimos 5 juegos, mientras que el Frankfurt lleva 4 empates, 4 macizos al hilo y una derrota en sus últimos 5 juegos respectivamente. Un partido bastante parejo, a decir verdad, aunque el momio aquí es inclinado al Borussia Dortmund. ¿Por qué no puede haber una sorpresita aquí? Ya vemos que en la 2050 hubo bastantes sorpresas, macizos. Vemos que los enfrentamientos, el último se lo llevó el Dortmund 4-0, más sin embargo los 2 antepenúltimos ha habido empates. Bien, sin más, macizos, me voy aquí por otro empate. Empate en este casillero número 7. Bien, macizotes, continuamos en el casillero número 8. Se enfrenta el Bielefeld versus el Mainz. Esto igualmente en Alemania, en la Bundesliga, jornada 10, como lo acabamos de mencionar. De momios por aquí el Bielefeld 2.62 a 2.60 del Mainz. En la clasificación por aquí tenemos que los dos andan hasta el fondo, mis macizos. El Mainz en el 16, mientras que el Bielefeld en el 17. El Bielefeld, hay que recalcarlo, lleva 5 partidos al hilo perdidos, macizos. Perdidos. Estos Bielefeld andan hasta el hoyo, hasta el fondo. El Mainz por aquí anda queriendo medio recuperarse. En sus últimos 3 jueguitos lleva 2 empates y 1 victoria. Sin más, aquí me voy ya ahora sí que el querer salir del ahogamiento del Mainz. Vámonos con la visita del Mainz, macizos, aquí en el casillero 8. Bien, macizos, de Alemania nos vamos en tren o nos vamos en avión hasta Francia. De la liga número 1 es la jornada 13. Se enfrenta el Lille versus el Mónaco. Por aquí los momios 2.15 para el Lille a 3.10 del Mónaco. En la clasificación vemos que aquí ambos equipos andan arriba, andan en los primeros sitios. El Lille está en segundo con 23 puntos, mientras que el Mónaco está en el lugar cuarto también con 23 puntos. Aquí lleva el Mónaco 4 partidos al hilo ganados y una sola derrota. El Lille un poquito más inestable,
con 3 empates, una victoria y una derrota en sus últimos 5 juegos. Aquí si hablamos de estabilidad, se ve más constante el Mónaco, mis macizos. Entonces yo me voy a ir aquí sin ninguna sorpresa al Mónaco. Igualmente visita aquí en Francia. Continuamos en Francia, mis macizotes. Igualmente en la Liga 1, jornada 13, se enfrenta el Reims versus el Niza. Por aquí en los momios vemos un 2.40 al local a un 2.90 del visitante. En la clasificación vemos que están algo disparejos. Uno se ubica en el lugar 11 y el otro está en el lugar número 17. El Niza lleva 2 partidos perdidos. Sus últimos 2 encuentros han sido derrota, mientras que el Reims igualmente lleva 2 derrotas al hilo. Entonces ambos andan un poquito inestables. Aquí en cuestión de puntos lleva un poquito más el Niza, más sin embargo estos juegos de Francia sabemos que suele haber muchas sorpresas, macizos. Entonces vamos a darle aquí una checadita a los últimos juegos. Vemos que el Reims perdió con el Lyon, que es muy buen equipo el Lyon. No metió ni un solo gol. Y también perdió con el Nimes 1-0. Por aquí también el Niza trae un poquito más de gol. Ya vemos que está metiendo de a 1, de a 2 golecitos. Ha perdido 3-1, 3-1 y 2-1 también respectivamente. Su último encuentro lo empataron 1-1. Más sin embargo el último se lo llevó el Niza 2-1. Bien, yo aquí me voy a inclinar ligeramente más por el Niza, macizos. A los que quieran jugarlo doble hay que cubrirlo con un empate. Pero yo voy por la victoria del Niza porque veo que trae un poco más aquí de gol. Voy con la visita aquí de Francia. Tal vez un poco de sorpresa por lo del momio. Pero bueno, visita Niza. Casillero 11, macizos. Ahora sí nos vamos hasta los Países Bajos. En la Eredivisie es la jornada 11. Se enfrenta el Walwijk versus el Venlo. Por aquí en los momios tenemos 2.25 de local y 2.87 del visitante. En la clasificación vemos por aquí que ambos están muy parejones, mis macizos. El Walwijk en el 12 y el Venlo en el lugar 13. Llevan partidos muy cerrados. Muy cercanos, muy parejos. Una victoria, 2 empates, 2 empates. 3 derrotas, 3 derrotas. Entonces aquí sin más, veo que este partido está para un empate. Como hemos visto últimamente, estos partidos de la Eredivisie que nos han puesto en el Pro Gol han sido muy parejos y han sido por lo regular empates. Sin más, empate aquí en este casillero número 11, macizos. Continuamos en el casillero 12, mis macizotes. Síganle anotando bien ahí. Por ahí los que van a meter dobles, ahí les dejo también de repente el que veo que pueden cubrir ahí con un doblecito. Este partido del casillero 12, ahora nos vamos hasta Sudamérica en Brasil. Es del Brasileirao en la Serie A, es la jornada ya 24. Santos se enfrenta al Palmeiras. Por aquí vemos que en la clasificación están también uno pegadito al otro. Quinto y sexto respectivamente Palmeiras, Santos. El Palmeiras lleva 4 victorias y una sola derrota. Más sin embargo, el Santos también ahí está un poco parejón con 3 victorias, un empate y una derrota en sus últimos 5 juegos, mis macizos. Por aquí todavía no nos está arrojando el flash score, el momio. Más sin embargo, vamos a darle una checadita aquí a los juegos. Vemos que el Santos viene de meterle 4 golecitos al Sport Recife y también ganó en la Copa a la U de Quito. Santos lo venció 2-1. Aquí también vemos que el Palmeiras le metió 3 golecitos al Atlético y también le metió otros 3 golecitos al Delfín. Entonces vemos aquí en sus últimos juegos el Palmeiras se ha llevado la victoria. Más sin embargo, este partido también se ve un poco parejo, macizos. Yo me voy a inclinar aquí al empate, macizos. Voy al empate y ligeramente el que le quiera meter al local, adelante, los apoyamos. Nuevamente, mis macizotes, agarramos el avión y ahora nos vamos hasta la República Checa. Es la Liga número 1, la jornada 10. A decir verdad, no me había tocado nunca un partido checo, pero bueno, vamos a darle una checadita aquí. Se enfrenta el Sparta Praga contra Slavia Praga. También estos partidos son sin espectadores. Más sin embargo, aquí tenemos momio 3.40 para el Sparta Praga, mientras 2.05 Slavia Praga. En la clasificación vemos que los dos son punteros. Primero y segundo lugar respectivamente Slavia y Sparta Praga. Aquí vemos que el que va en primer lugar lleva 4 victorias y un solo empate. Más sin embargo, el Sparta Praga lleva 3 victorias y 2 derrotas. Aquí vemos que en sus últimos juegos el Sparta Praga lleva 2 victorias consecutivas, lleva
un buen porcentaje aquí de gol, más sin embargo acaba de empatar el Slavia Praga 1-1 en su último juego. Entonces yo veo también aquí un partido muy parejo, mis macizotes, pero también vamos a enfocarnos aquí que estos siempre suele haber sorpresas, estos partidos que mete el Pro Gol aquí de, ahora sí que ligas internacionales, por allá de Rusia, de Eslovaquia, ahorita vemos de República Checa, son partidos sumamente sorpresivos. Bien, sin más, me voy con la visita, aquí una sorpresa de Slavia Praga, ahí para que le anoten mis macizos, esta sorpresita. Bien, aquí concluyendo en el casillero 14 macizos, nos vamos ahora para Bélgica en la Jupiler League Pro. Jornada 15 se enfrenta Leuven frente a las Brujas. Por aquí en los momios tenemos 2.15 de Leuven frente a un 3.10 de la visita, macizos. Vemos que en la clasificación el Leuven está en el 8º sitio, mientras que las Brujas están en el 10º. Llevan un solo puntito ahí de diferencia. Mas sin embargo, las Brujas por aquí vemos que tienen 4 partiditos derrotados. De los últimos 5 son derrotas. El Leuven un poquito más estable con 2 empates, 2 victorias y una sola derrota. Aquí sin más me voy a inclinar un poquito más a lo que viene siendo el momio. Este momio 2.15 de Leuven. Voy por el local de este último partido 14, macizos. Bien, mis macizotes, continuamos aquí con la revancha. Por aquí cabe mencionar que tuvimos 2 aciertitos en la anterior, pero pues bueno, las metemos en sillas y algo es algo, como dicen por ahí. Bien, arrancamos con el partido número 1 de esta revancha. Se enfrenta el Cádiz frente al Barcelona. Por aquí vemos que el Cádiz lleva 15 puntos frente a 14 del Barcelona. Por ahí si pensaban que el 2020 no tenía más sorpresas, por aquí está cayendo el Barcelona y está cayendo el Real Madrid también, mis macizos. Bien, sin más preámbulos, vemos que el Barcelona tiene 1.44 en el momio frente al Cádiz de un 6.50. Aquí los de las apuestas, de las casas de apuestas, siguen dándole al Barcelona la ventaja. En la clasificación vemos que el Cádiz está en 6º, mientras que el Barcelona está en 7º. Por aquí vemos que de sus últimos 5 juegos el Barcelona lleva 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias, mientras que el Cádiz 2 empates, 1 victoria y 2 derrotas. En sus últimos juegos el Cádiz le empató 1-1 al Elche, mientras que perdió 1-0 contra la Real Sociedad. Por aquí vemos que el Barcelona se vio un poquito ya más estable aquí en sus últimos 2 juegos, uno frente al Dinamo Kiev 4-0 y otro 4-0 frente a los Osasuna. Al parecer ya están retomando otra vez camino. Si no hay sorpresas, debe de ganar Barcelona. Visita, macizos. Vamos ahora al casillero número 2, macizos. Nos vamos volando para Inglaterra. La Premier League, jornada 11. Se enfrenta Liverpool frente al Wolves. Bien, vimos lamentablemente por ahí el golpazo que se llevó el mexicano Raúl Alonso Jiménez. Esperemos y se recupere. Bien, vemos que en este partido hay número limitado de espectadores, macizos. Entonces va a haber por ahí un poquito de afición apoyando a Liverpool. En la clasificación vemos que Liverpool se encuentra en el lugar 21, mientras que el Wolves está en el lugar número 17. En sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias el Liverpool y 2 empates. El Wolves vimos que acaba de ganar también el día de ayer al Arsenal. Su último juego es victoria y luego le sigue un empate y una derrota. Bueno, yo aquí veo un poquitito más estable a Liverpool. Mas sin embargo vemos que esos Wolves también suelen dar sorpresas. Vemos que en sus últimos juegos se la ha llevado el Liverpool. Y aquí vemos también que en los últimos juegos ha andado un poquito mejor el Wolves en cuestión de goles. Un partido para los que gustan meterle un triple, muy bueno para el triple. Bien, yo me quedo para los que vamos con la sencilla local de Liverpool, macizos. Bien, vámonos ahora hasta Italia, macizos. De la Serie A, jornada 10, se enfrenta el Udinese frente al Atalanta. Por aquí en los momios vemos un 3.60 para el Udinese frente a un 1.90 del Atalanta. Este juego sigue sin espectadores. Vemos que en la clasificación el Atalanta va octavo con 14 puntitos, mientras que el Udinese va en el lugar 13 con 10 puntitos. El Udinese lleva 2 victorias, 2 derrotas y un empate en sus últimos 5 juegos, frente a 2 empates, 2 derrotas y una victoria del Atalanta respectivamente en sus últimos 5 juegos. Vemos que en los últimos juegos, en los últimos 2 basándonos específicamente, el Udinese ganó 3-1 a la Lazio, frente a la Fiorentina perdió 1-0. Y vemos que el Atalanta tiene un 2-0 en una derrota frente al Verona.
Entonces, viendo estos juegos, vemos que está un poquito más estable por aquí el Udinese. El momio no lo beneficia tanto, mas sin embargo, creo que se puede llevar esta victoria de local yo, el Udinese, macizos. Sin más, gana el Udinese por acá en Italia. Nos vamos ahora volando, mis macizos, hasta Alemania. O si quieren irse en tren, pues en tren, mis macizotes. Jornada número 10, Bayern Múnich enfrenta a Red Bull Leipzig. Sin espectadores, un jueguito más también. Por aquí vemos que en la clasificación el Bayern Múnich, como siempre lo ha hecho, en primerísimo lugar, mientras que el Red Bull Leipzig le está pisando los talones en segundo con 20 puntitos. Ambos equipos bastantes bien de goles, bastantes bien también aquí de porcentaje. En cuestión también de partidos jugados, llevan los mismos. Vemos que en los goles el Bayern Múnich le acaba de meter 3-1 al Stuttgart en el último juego y otros 3 al Salzburgo. Vemos que el Leipzig trae un poquito menos porcentaje de gol, 2-1 le ganó al Bielefeld y por ahí perdió con el Paris Saint-Germain. Entonces, yo me sigo inclinando con el Bayern Múnich. Para mí es de los equipos más estables ahorita en este 2020, macizos. Sin más, gana Bayern Múnich. Vámonos, mis macizotes, para Francia. Aquí sí vamos a agarrar el tren y nos vamos hasta Francia. Jornada número 13, se enfrenta el Metz frente al Lyon. Vemos por aquí un 5.10 de momio para el Metz frente a un 1.73 de Lyon. Bastante separado este momio, mis macizos. Algo que hay que verificar bien. El Lyon está en tercer lugar con 23 puntitos, lleva 4 victorias y un empatito solamente, mientras que el Metz su último juego lo perdió, lleva otros 2 empates y 2 victorias, más sin embargo ya tiene 5 semanitas de estas victorias. Por aquí no creo que vaya a haber sorpresas, no suele haber muchas sorpresas aquí con el Lyon. Si no hay una sorpresa, macizos, debe de ganar sin problemas el Lyon. Voy visita aquí de Lyon. Sexto casillero, mis macizotes, aquí de la revancha, Países Bajos, Eredivisie. Jornada 11, Heerenveen se enfrenta al PSV Eindhoven. Por aquí vemos un momio de 5 para el Heerenveen, mientras que el PSV Eindhoven tiene un 1.61 en el momio, también bastante separados. Estos momios cabe recalcar que son frente al prepartido, macizos. Se pueden ir cambiando ahí conforme pasen las semanas y anuncien ahí que un lesionado, que una baja, etcétera, ¿verdad? Bueno, sin más, PSV tercer lugar, 23 puntos. 3 victorias, un empate, una derrota en sus últimos 5 jueguitos. Heerenveen, 2 empates, una derrota y 2 victorias. Viene a la baja Heerenveen. Igualmente, si no hay sorpresas, si no hay nada de nada, mis macizos, debe de ganarlo sin ningún problema el PSV Eindhoven. Cabe recalcar que también en este estadio no hay espectadores. Séptimo juego de la revancha, macizos. Nos vamos igualmente para Sudamérica. Se enfrenta la U de Chile frente a la U Católica. También partidos muy buenos allá en Santiago de Chile. Este juego se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. La calificación es del primer lugar para la U Católica. Lleva partidos inestables, una derrota, una victoria, una derrota, una victoria sucesivamente. La U de Chile también, un empate, una derrota, una victoria y luego una derrota y un empate. Un partido con ambos equipos disparejones, mis macizos. Pero bueno, vemos que en los últimos juegos la U de Chile empató su último juego 1-1 frente al Everton y el último lo perdió con la U La Calera. Por ahí tiene unos partidos ahí medios inestables. Y vemos por aquí que la U Católica anda un poquito más enrachada ya. Entonces yo me voy a ir aquí con la visita, macizos. Puede estar la sorpresita aquí de la U Católica. Sin más, nos quedamos con la visita de la U Católica. Y bueno, mis macizotes, así concluimos este Pro Gol Revancha 2051. Recuerden suscribirse aquí al canal, darle like. Por aquí ya estamos mejorando un poquito más la estabilidad de los juegos. Estamos un poquito más constantes. Por ahí hay personas que comentan cuando le atinamos a uno. Pues también hay ocasiones que atinamos uno, otras atinamos 9. Y así es esto, ¿verdad? Por eso son pronósticos, mis macizos. Nada está escrito, es una probabilidad. Entonces, sin más, déjenme sus comentarios, macizotes. Comentarios positivos son mejores bien recibidos. Un like también. Compartan, suscríbanse. Y aquí los esperamos en el próximo video del macizote del YouTube. Ánimo, macizos progoleros.